Hola, ¿qué tal, Icarix Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más aquí en nuestro canal de YouTube, donde os acercamos lunes a lunes todo lo relacionado con el estándar KNX. En esta ocasión vais a ver una reparación un poco particular, porque, bueno, como me veis, voy con el traje de frío, porque hace muchísimo frío hoy en Córdoba. Y Carlos y yo nos vamos a ir a Málaga, a una fábrica de congelados, y allí tienen un control KNX donde disponen de un sistema de supervisión para monitorizar todas las temperaturas de las diferentes cámaras de congelado que hay en la planta. Nos han llamado porque hay una sonda de temperatura de producto que no funciona bien. Una sonda de temperatura de producto es una sonda de temperatura que tiene una varilla metálica que se introduce dentro de lo que es el producto. Por ejemplo, imaginaros una tarrina de helado o un pollo, cualquier producto que está congelado. Lo que hacen es que esa sonda de temperatura en forma de varilla la introducen dentro y pueden saber a qué temperatura está el producto. Por un lado tienen la temperatura de la cámara y por otro lado la temperatura del producto. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve porque aquí en España hay una normativa que sirve para controlar la trazabilidad de la temperatura del producto, para asegurarnos que durante todo el proceso, desde que el producto se fabrica o se saca de la fábrica hasta que llega al cliente final, en los supermercados o en donde sea, pues siempre ha mantenido la misma temperatura, o prácticamente la misma de temperatura. Entonces nos han llamado porque esa sonda de producto parece ser que le han dado un golpe, que la han pisado con una traspaleta o algo han hecho, se ha averiado y vamos a colocar una nueva. Entonces, ¿qué sonda vamos a colocar? Vamos a colocar una sonda del fabricante ABB con lo que es el controlador del fabricante ABB y la sonda de varilla de un fabricante que hemos encontrado hace ya mucho tiempo. Encontramos en internet que nos fabrican las sondas a medida. Cuando digo a medida es que nos pueden fabricar las sondas para la longitud que nosotros queramos bajo y para los valores que nosotros especifiquemos. Eso está muy bien, porque cuando tienes que hacer un proyecto que te piden sondas o valores de temperatura o cosas raras, por ejemplo trabajar como en esto que es a 30 grados bajo cero, o son para lugares donde va a haber mucha temperatura, o en vez de ser muy baja es muy alta, pues todo este tipo de cosas tú hablas con esta empresa. Ya la pondré si queréis en los comentarios del vídeo, para que contactéis con ellos, aquellos que tengan necesidad de hacer sondas específicas y tal, y ellos no las hacen. Es cierto que como es un traje a medida o es algo específico, las sondas son bastante más caras que las que te puedes encontrar en un catálogo, pero van de maravilla, la verdad que van de maravilla y funcionan genial. Entonces eso, vamos a ver el tutorial de hoy para que veáis cómo es una sonda de producto y cómo vamos a sustituir una sonda de producto una por otra, trabajando a 30 grados bajo cero. Por tanto, tenemos que hacerlo como cuando le cambian las ruedas a los coches de Fórmula 1. Hay que hacerlo muy rápido, porque trabajar a 30 grados bajo cero es wow, es brutal. Y más con los compresores de los ventiladores de aire, de la cámara de frío, ahí echando aire, vamos, se pasa fatal. Hay que hacerlo muy rápido, hay que entrar muy rápido, quitar la antigua, conectar la nueva y salir rápido de la cámara de congelado, ¿de acuerdo? Así que nada, os vamos a enseñar cómo es esto de cambiar una sonda a 30 grados bajo cero. Si quieres saberlo, mira este tutorial. Empezamos. Bueno, chicos, os voy a enseñar, antes de entrar a la cámara de congelado, os voy a enseñar qué es lo que vamos a montar. Porque claro, no me voy a parar mucho allí dentro de la cámara de congelado, porque como he dicho, pues tenemos que montarnos, este tío y yo, meternos dentro a 30 grados bajo cero, y hace muchísimo frío como para estar allí haciendo vídeos y todo esto rápido. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar esto, mirad. Esto es un controlador que nos va a medir la temperatura a través de esta sonda de varilla. Esta sonda de varilla se pincha directamente en el producto, ¿de acuerdo? En el producto que queramos medir la temperatura. Y nos va a lanzar la temperatura, porque esto es un dispositivo KNX, nos va a lanzar al bus lo que es la temperatura. ¿Qué pasa? Que necesitaremos calibrar la temperatura de esta sonda con la temperatura patrón que tienen ellos aquí en esta fábrica. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a pedir un termómetro que tengan ellos calibrado, homologado o certificado, que sirva como temperatura patrón, y
Y luego vamos a leer la temperatura que marca nuestra varilla. Si hay una diferencia, nosotros hacemos el reajuste en la programación del sistema. Es decir, si nuestra varilla marca 23 y la suya marca 22, pues sabemos que hay una diferencia de 1 grado. Entonces tendremos que nosotros reajustar en la programación del dispositivo que a lo que lea le quite 1 grado, ¿de acuerdo? Porque es 1 grado menos. Entonces eso es lo que vamos a ver. Este dispositivo va muy bien y tiene como referencia del fabricante ABB AE/A 2.1. Y esta es la sonda de temperatura que os he contado antes, que nos la fabrican a nosotros directamente, ¿de acuerdo? Y bajo las características que nosotros le pidamos, le podemos decir que a lo mejor el grosor de la varilla sea más o más larga, menos larga, que el cable traiga 1 metro, 2 metros, 50 metros, lo que sea, lo hacen bajo nuestro criterio. Por eso es muy cómodo trabajar con esta gente que hace este tipo de sonda, ¿vale? Bueno, pues vamos a preparar todo el material, que Carlos está preparando aquí el material que nos va a hacer falta, el atornillador, los tornillos roscachapa, guantes para el frío y tal. Y vamos a intentar hacerlo muy rápido, porque hace muchísimo frío dentro de esa cámara, ¿de acuerdo? Hace muchísimo frío. Así que nada, vamos a hacerlo rápido y os cuento. Vale, pues lo estamos aquí colocando. El equipo, aquí hace un frío impresionante. Lo estamos colocando al lado de una estantería. Ahí. Lo estamos atornillando al panel sándwich y lo que vamos a hacer es que una vez que se coloque, esta bandeja que han puesto aquí es para colocar el producto que quieren medir, que quieren medir la temperatura. Tenemos que correr porque es que hace muchísimo frío aquí dentro. Aquí la gente, para que os hagáis una idea, trabajan dentro de la cámara 40 minutos y luego se tienen que salir para aclimatar el cuerpo. Están fuera 20 minutos y vuelven a entrar, incluso con ropa muchísimo más preparada que la que traemos nosotros. Hace muchísimo frío, tenemos que terminar rápido. Oh. Es fácil porque es quitar una y poner otra. Quitar una y poner otra. Por eso tenemos que correr. Hacerlo muy rápido. Yo voy a tener que cortar el teléfono porque tengo las manos, vamos, que las tengo congeladas. Tengo que cortar el teléfono, Bueno, chicos, hemos tenido que hacer una pausa porque llevábamos 3 minutos y hemos tenido que salirnos porque hemos entrado sin guantes. No los teníamos puestos, teníamos puestos los guantes de trabajo. ¿Por qué? Porque para coger los tornillos con los dedos y poder introducir en el agujero de la caja estanca y poder atornillar la pared y coger la herramienta, pues es mejor los guantes de trabajo que los gordos de lana para el frío. Hemos estado 3 minutos y hemos tenido que salir porque teníamos literalmente las manos congeladas. Hemos tenido que salir, nos vamos a aclimatar, sobre todo vamos a calentar un poco las manos y vamos a volver otra vez a entrar para terminar y ya dejar la sonda colocada. Os digo, han sido 3 minutos, pero es que se nos han congelado las manos, ha sido impresionante. Tenemos que hacerlo muy rápido porque hace muchísimo frío. Luego ya para hacer la prueba con la sonda de temperatura que nos van a dejar y sacar la calibración, sí es cierto que ya podemos entrar con guantes, ya con guantes de frío. Pero ahora, como os digo, para poder trabajar y atornillar y todo eso, hemos tenido que coger los guantes finos de trabajo. Y ha sido una locura, Está Carlos ahí que no se siente las manos, así que hemos preferido, por seguridad, salirnos, aclimatar las manos y volver ahora a entrar. Así que es lo que vamos a intentar, a ver cómo se da. No sé qué está con el gas. Menos 21,3 marcaba. Ahí tenemos en una barra de lado. Hemos pinchado la sonda de producto nuestra y la que tienen ellos para calibrar. 21,3, menos 21,3. 21,4. Bueno, chicos, pues ya hemos vuelto a nuestras instalaciones en Córdoba. Hemos terminado de colocar nuestra sonda de temperatura y de... Bueno, si escucháis algo raro, así como hay un... Eso es que estoy haciendo café en la cafetera. Ahí.
porque lo que hemos hecho es volver aquí a nuestras instalaciones. Estoy ahora mismo en la cocina, hemos almorzado y ahora me estoy tomando un café. Me estoy tomando un café con esta taza tan maravillosa que me regalaron los chicos de ABB. Yo me tomo aquí mi café o mi té. Y mi compañero Carlos, mi hermano, le gusta tomársela aquí, en esta taza. Pero bueno, para gustos los colores, ¿no? Bueno, lo que estaba diciendo, hemos vuelto de realizar este trabajo. Puede ser que a algunos le quepa la pregunta de decir, oye, ¿cómo sé esto de cambiar un controlador o un sensor de entradas analógicas por otro sin tener el proyecto ETS ni nada de eso? Pues muy fácil, cogemos el producto antiguo, leemos con el ETS, le hacemos una petición de lectura, leemos la dirección física y los objetos de grupo que tiene asociado. Normalmente suele tener, cuando es una sonda de temperatura, suele tener no más que un objeto, una dirección de grupo asociada, que es la dirección de grupo de enviar temperatura. Y lo que hacemos es eso, al dispositivo que colocamos nuevo, le ponemos la misma dirección física y le colocamos la misma dirección de grupo, sin tener proyecto. Y funciona. De hecho, lo hemos estado probando y funciona perfectamente. Para aquellos que pregunten, oye, ¿y por qué para el tema de las temperaturas utilizáis KNX y no utilizáis los propios controladores que monta la gente que trabaja el frío a nivel industrial? Pues porque esto es muy caro. Es decir, cuando un cliente quiere tener las temperaturas en su teléfono móvil o que esas señales de alarmas se envíen con un mensaje de Telegram y todo este tipo de cosas está muy conseguido en KNX, pero en el entorno industrial ya tendrías que comprar que si software, que si un BMS de un fabricante tipo Siemens o tipo ABB o tal, que son realmente caros, y luego para realizar mantenimiento necesitas personal específico para hacer ese tipo de cambios. Por tanto, siempre para realizar ciertas funciones, como yo te digo, leer alarmas, monitorizar estados o enviar mensajes a través de correos o Telegram, o incluso en un teléfono móvil visualizar el estado de ciertos valores como consumo eléctrico y todo ese tipo de cosas, siempre va a resultar más barato hacerlo en KNX que hacerlo con componentes industriales. Entonces nosotros lo hacemos así. Es más, sale más barato incluso comprando componentes que están preparados para entorno industrial. Es decir, nosotros cuando trabajamos en el entorno industrial no ponemos actuadores o sensores que estén preparados para una vivienda. Colocamos dispositivos que están preparados para trabajar en ese tipo de entornos, ¿de acuerdo? Que los hay. Entonces, espero que este tuto os sirva de ejemplo para saber que KNX no solamente realiza instalaciones en viviendas, puedes implantar KNX perfectamente en un entorno industrial y siempre te va a resultar más económico implantar ciertos proyectos con KNX que con instalaciones convencionales industriales, ¿de acuerdo? Espero que os sirva de ejemplo, espero que os haya gustado la idea y que, bueno, aquellos que tengan oportunidad, que lo prueben y que intenten implantarlo y comparen. Verás cómo es mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado el tutorial. Os veo el lunes que viene en el siguiente tuto y yo me voy a quedar aquí tomándome mi cafelito por el buen trabajo que hemos hecho y continúo esta tarde con más cositas relacionadas con KNX. Chao.